Bolito Morales. Gracias, presidente. Gracias, congresista Paza. Hago la interrupción para precisar algunos puntos sobre el caso Olmos, presidente. En este momento, la ciudad de Olmos tiene un 50% de pobreza y hay un conflicto altamente delicado, por decirlo menos, presidente. En esas circunstancias, tenemos un ministro que ha salido en el periódico El Correo, en Lambayeque, tratando de agudizar las contradicciones. Presidente, y a través suyo al Premier. ¿Qué cosa tenemos ahí? Tenemos que se invirtió casi 450 millones en un pueblo fantasma, presidente, y se está tratando de sacar agua ahí. ¿Quiénes son los beneficiarios? Ingenieros, residentes que están ejecutando obras ahí. Por eso, presidente, es importante que las muestras políticas que está pretendiendo dar el Premier sean relacionadas directamente y mensajes claros a nuestro pueblo, presidente. No podemos estar pensando que se haya suspendido 13 mesas de diálogo con la comunidad de Santo Domingo de Olmos y que no se diga nada, absolutamente nada de lo que está pasando, mientras hay ministros que están agitando contradicciones sobre ese tema, presidente. Por eso, a través suyo, exigimos desde acá, presidente, que se dé mensajes claros con esa población que ya tiene pactado una conversación con el... Congresista Paza, puede continuar. Sí. Decía, señor presidente, por su intermedio, y me preguntaba y se pregunta el país, ¿quién gobierna en este país? ¿El presidente, el señor Vizcarra, nuestro premier o el todopoderoso MEF a través de su Ministerio de Economía? Aquí tenemos que tener personalidad política. Usted representa todo el gabinete, señor premier, y por tanto usted es la voz autorizada y nadie puede desautorizarlo. Y recuerda usted que porque lo desautorizaron usted renunció y ahora no pasó nada. Se dice del gasoducto. El gasoducto se dice y no nos ha dicho usted cuándo, cómo se va a reanudar el gasoducto. ¿Cómo y cuánto va a invertir? ¿Cuándo se va a licitar? Sobre Manjesiguas 2, se dice que ese proyecto va a ir. Y usted sabe, señor premier, por su intermedio, señor presidente, de que la empresa COSAPI Cobra está chantajeando a la región para que se firme la adenda número 13 sobre... Para que termine un minuto, congresista. Gracias. Sobre la optimización, 107 millones de dólares más, y por ahí se dice que el gobierno central va a financiar este proyecto de los arequipeños. También sáquenos de esa duda. Sobre Paltiture, el Valle de Tambo. El Valle de Tambo necesita agua. No nos ha dicho usted nada sobre Paltiture. No nos ha dicho nada sobre las represas. Tambo, usted sabe la posición definida que tiene cuando se trata de implementar la minería con un criterio sesgado de que la minería es riqueza y la agricultura es pobreza. Tiene que hablarnos claramente porque el pueblo ha dicho que tía María no va y no está en agenda. Por otra parte, siempre nos han hablado de la recomposición, de la reconstrucción del norte. Y usted no se acuerda que en Carabelí y en Cailloma también ha habido destrucción y hasta el momento siguen viviendo en carpas. Yo creo que tenemos que reflexionar cuando se habla del gasoducto, de la petroquímica y todas estas instancias. 30 segundos, congresista. Después de todo, señor, yo lo acompaño en este sueño, pero yo quiero hacerlo realidad, y la realidad se hace con los acontecimientos. El pueblo, señor premier, no aceptará un gobierno continuista. Ese es el desafío de su sueño. Muchísimas gracias. Congresista, el turno del congresista Luis López Vilela. Gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción al congresista Elías. Congresista Elías, puede usar la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al premier y a todos los señores ministros. En la exposición del premier mencionó de que va a reforzar el serenazgo y también la implementación del mismo, en la cual se va a invertir aproximadamente 41 millones de soles. Por su intermedio, señor presidente, le quiero decir al ministro del Interior de que en la región Ica, en el distrito de Salas, Guadalupe,
hay un cerro que se llama Cerro Prieto, donde están todas las antenas de radio, televisión, y también en el tiempo del gobierno del presidente Ollanta pusieron una antena para la Policía Nacional del Perú, la que supuestamente iba a interconectar las comisarías, los patrulleros, etcétera, desde Chincha hasta Marcona. Bueno, pues señores, esa antena que se construyó en el tiempo del presidente Ollanta Tazo no funciona. No funciona porque no tiene fluido eléctrico. Y no tiene fluido eléctrico porque no hicieron las instalaciones pertinentes para que esto se haga realidad. Así que le pido por favor de que hay que tomar cartas en el asunto si queremos tener seguridad ciudadana en todo el país. Muchas gracias. Congresista López, puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar al gabinete y a los colegas congresistas. Presidente, el día de hoy hemos escuchado un mensaje de unidad frente a los grandes problemas de corrupción que vive nuestro país. Es verdad que hemos recibido un país de un señor presidente, Pedro Pablo Kuczynski, en desgracia, en corrupción, y el país lo sabe. Uno de los principales objetivos que escuchaba el presidente es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Y esto es con unas medidas preventivas de anticorrupción, donde el mismo presidente de la República en la Cumbre de las Américas mencionaba que eran políticos. Pero, presidente, se presenta un paquete normativo de la cual será bien recibido en el Congreso de la República para poder debatirlo, que se cuenta con el respaldo, mencionando acá en el libro, con el Poder Judicial, con la Fiscalía y la Contraloría General. Pero, presidente, hay muchos funcionarios del Estado que están siendo denunciados y de la cual la Fiscalía y el Poder Judicial lo tienen más de 6 años y hasta ahorita no se hace nada. Entonces, de ahí tenemos que tomar un principio de comenzar a actuar con estos funcionarios de la cual son los intocables, presidente. Presidente, acá en la página 8, donde el Ejecutivo dice que nos enviará una propuesta al Congreso de la República para ver las organizaciones políticas, para ver los candidatos, para ver lista de candidatos. Presidente, este es un poder ejecutivo que ejecuta. Esta es la parte legislativa que nos toca a nosotros combatir, presidente. Lo que sí me hubiera gustado escuchar del Ejecutivo, ver de repente propuestas de salud, de trabajo a la juventud, de educación, de agricultura. Esto es lo que quisiéramos de repente, presidente, verlo acá en este libro y después debatirlo. Y que el día que nos pidan facultades, presidente, esperamos encontrar facultades de salud, de educación. Eso es lo importante, los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Presidente, acá cuando nos habla a nosotros del marco macroeconómico tributario, que fue del año 2018-2021, acá en la página 9 nos dice que el déficit fiscal ha sido deteriorado hasta alcanzar niveles equivalentes al 3% del PBI, presidente. Y es muy cierto, y lo aplaudimos al Premier cuando él hablaba, mencionaba que tenemos que quitar la grasa de las cuentas públicas, presidente. Pero, presidente, de 2018 a 2019 hay un déficit fiscal menos 3%. Es cierto, presidente. ¿Por qué? Por los panamericanos, por la reconstrucción. Pero en el año 2019 al 2020 va a haber una inversión privada, que lo menciona acá el Premier. Y de 2020 al 2021 hay un equilibrio fiscal, es decir, que se normaliza el equilibrio del presupuesto en el Estado. Pero, presidente, ¿cómo? No exonerando a grandes empresarios. ¿Y los pequeños empresarios por qué no lo exoneraron al presidente? Claro, hacemos leyes para los grandes empresarios como LAN, ¿no? Y X empresa que no quisiera mencionar y decirle publicidad. Y los pequeños empresarios, presidente, y así nosotros queremos equilibrar la parte fiscal, cumplir con obligaciones para pagar pendientes, presidente. El mismo Estado le está debiendo a entidades privadas y así queremos normalizar la parte del equilibrio fiscal. Presidente, lo que nosotros queremos es generar confianza en los empresarios que vengan a invertir acá al país y decir, ¿sabes qué? Mire, el Estado sí cumple con sus deudas y a la cual tenemos que invertir acá en este país. Presidente, eso es lo que nosotros queremos. Presidente, también nos hablan en la página 12, donde dice, se necesita la participación de inversión privada con más de 1.800 millones. Hay que felicitar la modernización del Electro Noreste en impacto en Piura y Tumbes, el gasoducto de Ucayali,
la línea de transmisión de Ñiña-Piura, los proyectos de banda ancha. Minuto adicional, congresista. Presidente, gracias, presidente. Yo desde acá le hago un conocimiento a través de la mesa al Premier. Nosotros tenemos un proyecto muy importante en el norte, que es el proyecto El Alto Piura, que es el segundo componente donde hay electrificación y vamos a vender a los ecuatorianos, vamos a vender a los chilenos. Y tenemos otro proyecto que el mismo señor Humala puso la primera piedra del proyecto Vicazán, con más de 160 millones de dólares y de la cual también es electrificación, presidente. Eso es importante, que podemos invertir y estamos desarrollando la agricultura, invirtiendo en los pequeños agricultores, presidente. Presidente, acá también nos está hablando la restauración del agrobanco. ¿Sabes cuántos agricultores, Premier, a través de la mesa, están ahorita endeudados, perseguidos por los proyectos agrobancos que están totalmente para poder cautelar sus terrenos? Hay muchos agricultores, ahí tenemos que trabajar. Acá, presidente, cuando dice incrementar la cantidad de trabajadores formales, acceso a los derechos laborales, incorporando a 500.000 de trabajadores, hay un proyecto, Casi Nunca Más, que los casos pasan 276, 728, son 250. Un minuto para que termine, congresista. Gracias, presidente. 256.000 trabajadores. Ahí, presidente, Premier, a través de la mesa, trabajemos. Hay que comenzar a trabajar de abajo, no comenzar a contratar para no tener problemas, porque los problemas vienen en el Congreso y la experiencia lo tiene el Premier a través de la mesa, presidente. Lo tiene la experiencia, porque siempre cuando tenemos problemas con los trabajadores de salud o los trabajadores administrativos, acá nos tocan la puerta y el Ejecutivo, bien, aplaudiendo, pero es la oportunidad de poder trabajar en unidad, porque eso es lo que requiere el país. Y vamos a apoyar este gabinete, porque sí merece el respaldo total, pero después sí, el Perú los está viendo, los está observando para poder trabajar en unidad y en el desarrollo de nuestros niños. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente, colegas congresistas. Saludo la presencia del Premier y de su Consejo de Ministros. Y luego de escuchar con atención su discurso, me queda claro que este nuevo gobierno, sí, que este nuevo gobierno no será un gabinete ni un gobierno de lujo. Estamos seguros que quieren hacer las cosas bien. Da la impresión inicial de que este gabinete será un gabinete del pueblo y estará en contacto con el Perú profundo. Estamos seguros que este gabinete no cometerá el error de querer gobernar desde la piscina de Lima, Golf de San Isidro. Señor presidente, por su intermedio, me permite esta vez solicitarle al señor Premier que nos haga un desglosado detallado de cómo encontraron al país, pero en cifras. Queremos que el Perú sepa y escuche qué Perú ha dejado el señor Kuczynski y sus amigos. Digo esto porque en la reunión de bancada el señor Premier nos hizo un diagnóstico pero bastante general, donde por ejemplo nos enteramos que encontraron la inversión privada prácticamente paralizada, que la inversión pública estaba en un franco de crecimiento, que la recaudación fiscal había caído 3 puntos porcentuales del PBI, lo que significaba recaudar más o menos 21.000 millones de soles menos al año. Y para completar este panorama bastante caótico que nos estaba llevando el gobierno de lujo de PPK, el gasto corriente se había incrementado
en un 50%. Sí, en un 50%. Básicamente en más burocracia y en algo que tanto le gustaba a los amigos de PPK, en consultorías de consultorías. Entonces, hay que decirlo bien clarito, que el gobierno de lujo, por el cual hasta hoy hay plañideras que siguen llorando, estaba llevando al país al caos y que el Perú era una bomba de tiempo de continuar con ese gobierno. Por ello, señor presidente, solicitamos al señor Premier que estos datos nos dé claramente en blanco y negro. Acá, señor presidente, colegas congresistas, quiero hacer un deslinde. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se fue por corrupción. Sus aliados de turno, que ahora ya no lo visitan, algunos rivales políticos, algunos opinólogos y cierto sector de la prensa, nos quisieron estigmatizar a esta bancada con el mote de obstruccionistas. Y no me cansaré de repetirlo, que eso no es cierto, y pasamos a demostrarlo. Pregunto yo, ¿no les dimos el voto de confianza a dos gabinetes? Al gabinete Zavala y al gabinete Arauz. ¿No les aprobamos como tal dos presupuestos? ¿No les dimos facultades legislativas cuando lo solicitaron? ¿No les aprobamos sus iniciativas legislativas con la prioridad que corresponde por venir del Ejecutivo? ¿No les aprobamos, colegas, en menos de 24 horas, no solamente la ley de reconstrucción con cambios, también se aprobó el presupuesto tal y cual lo pidieron, 21.000 millones de soles? Entonces, colegas, pregunto yo, ¿somos obstruccionistas? No, el único factor obstruccionista de ese gobierno justamente fue la corrupción y la incapacidad de Pedro Pablo Kuczynski, sus ministros y quienes lo rodeaban. Señor presidente, hemos escuchado a un premier con una visión descentralista y social del país, que nos genera ilusión y esperanza de que muy pronto comenzará, entre otras cosas, la reactivación de la economía. Esperamos la lucha frontal contra la corrupción, que le cuesta al país 14.000 millones de soles al año. Esperamos que el Ministerio de Salud vuelva a tener el rol rector, que ahora no lo tiene y que nunca se debió quitar, para que otra vez no vengan enfermedades como el sarampión ya erradicadas, para que no veamos una desnutrición crónica en los niños y la anemia en cifras verdaderamente galopantes. Señor Premier, por su intermedio, señor presidente, queremos, como ustedes, como este gobierno, un país que no soslaye, que no oculte la sangre derramada por miles de peruanos, por la insanía genocida de los terroristas, que no se siga persiguiendo a nuestros valerosos soldados y policías que pusieron el pecho por nuestra gloriosa patria. Queremos un país donde desde el Ministerio de Educación no se continúe con un plan curricular que nunca permitió que los niños y jóvenes sepan quién fue Abel Guzmán Reynoso, Osman Morote, Marta Huatay y tanto desquiciado terrorista que tanto daño nos hicieron.
Señor Premier, queremos que desde el Ministerio de Educación no se continúe dividiendo a los peruanos, queriendo imponer esa ideología de género que a nada nos lleva más que a seguir polarizando al país. Señor Premier, señores ministros, queremos un país con igualdad de oportunidades para todos, sin excluidos. Y esta bancada está dispuesta, como siempre lo está, Minuto adicional, congresista. a seguir trabajando por el país, pero con un gobierno que sepa escuchar, con un gobierno que no solamente pida reuniones cuando no tiene oxígeno, cuando esa reunión sea por convicción por un Perú mejor. Y aquellos congresistas, entre comillas oficialistas, que rogaban por un diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y nuestra lideresa Keiko Sofía, no se rasguen las vestiduras cuando se habla de una reunión, de un conversado entre el presidente Vizcarra. El Perú ya no da más. Cuando el gobierno anterior solamente quiso confrontar con el Congreso, y ahí está para las cifras de historia, cuando dijo: me voy a llevar 30 con... Para que termine, congresista, un minuto. de Fuerza Popular, ahí estuvo que quiso dividir al Congreso. ¿Y cómo los iba a llevar? ¿Poniendo una velita misionera? No. Obviamente que ofreciendo prebendas, como quedó demostrado. No queremos un presidente corrupto, ni que divida al país una vez más, ni al Congreso. Gracias, presidente. Congresista, es el turno de la congresista Tamara Arimborgo Guerra. 3 minutos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Presidente, con fecha 23 de mayo del 2017, el señor Premier en la Comisión de Pueblos habló de que Loreto, la Amazonía, tiene un proyecto muy importante. Y él se refería: el Ejecutivo de ahora ha paralizado un proyecto de conexión energética desde la hidroeléctrica del Mantaro hacia Loreto. Ahí hay probablemente causas y opiniones sobre tema ambiental. Pero lo que pasa es que no estamos evaluando las cosas con serenidad del caso. El tema es que, habiendo detenido ese proyecto, se le está condenando a Loreto a 2 cosas. Uno, a un consumo permanente de hidrocarburos en la producción de energía, y segundo, a su bajísima y casi nula competitividad. Presidente, revisando el discurso del Premier, me doy cuenta de que cuando él hace mención de la línea de transmisión, no se considera Loreto. Cuando hace mención de los proyectos de banda ancha, no se considera Loreto. Página 12 de su discurso. Y él trató de alguna forma de rectificarse y colocar a Loreto en ello. El presidente es amazónico y él se extendió ampliamente en la página 17 de su discurso acerca de la Amazonía y de lo que se pretende hacer en la Amazonía. Pero, presidente, sin electricidad, sin buena conexión de internet, ¿qué turista se va a quedar en la Amazonía? Es más, presidente, el año pasado un viceministro del Ministerio de Energía y Minas se opuso abiertamente a la ejecución de este proyecto y ahora le veo sentado como ministro.
Ojalá, presidente, ojalá que tomen cartas en el asunto. Loreto no puede seguir postergado, señor Premier, a través de la presidencia. Loreto no puede seguir en total abandono. Por otro lado, ha traído muy buenas propuestas, pero yo le quiero decir al ministro, la excusa del gobierno incapaz, que gracias a Dios ya no está, era que este Congreso era obstruccionista, era que este Congreso no le dejaba trabajar. Eran incapaces. En una sola palabra, incapacidad total. Señor Premier, a través de la presidencia, no se entretenga en consejos y consejeros irrelevantes, que lo único que están buscando es mellar su gestión. El Perú espera mucho de usted. Deje a un lado a estos que le quieren jalar la alfombra. Gracias, presidente. Muy congresista, el turno del congresista Freddy Sarmiento Betancur. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar al Premier y a los ministros que lo acompañan hoy día aquí en el hemiciclo. Yo quiero empezar con el tema de su exposición con respecto a la masificación del gas, señor Premier. Usted nos dice en el rubro de reconstrucción que la masificación del gas va a proporcionarle por un monto de 1.800 millones de soles. Y nombra a Ucayali, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Yo pregunto, ¿y Piura, señor ministro? Piura, que estamos esperando hace mucho tiempo, más de 3 años, mucho más, 4 años, la masificación del gas en Piura. Y verdaderamente extraña porque este año ya debió haberse solucionado la problemática de Piura. Somos productores de gas, Premier. Somos productores de gas y se nos quiere implementar un sistema en el cual significa una inversión igual a las regiones que no tienen gas. Yo creo que tenemos que ser un poco inteligentes ahí y ser gestores para que Piura pueda tener un gas más barato, señor Premier. Yo creo que esa es la prioridad que tenemos que hacerla y poderla incluir dentro de su plan que nos acaba de mencionar, señor Premier. Sobre su política económica descentralizada de potenciar los conglomerados, y justamente nosotros tenemos la ley PITE, señor ministro. Lo dimos en el 2013. En el 2013. Del 2013 al 2015, recién en el 2015 se dio el reglamento de la ley. De 2015 al 2018 han pasado 5 ministros por el Ministerio de la Producción. Unos que decían que estaban a favor de la diversificación productiva, otros que no estaban de acuerdo con la diversificación productiva. Ahora, señor ministro, no sabemos a dónde vamos. Usted nos dice de que verdaderamente, nos dice de que va a impulsar la economía mediante las mesas ejecutivas sectoriales, cuyo objetivo será dinamizar la inversión privada. Y el Estado marcará juntos con el desarrollo del país, señor ministro. Señor ministro, tenemos la ley PITE, señor ministro, y lo único que están esperando los microempresarios es que se dicten las guías, que se publiquen las guías para poder evaluar los parques industriales, señor ministro. Nada más que eso le estamos pidiendo. Lo venimos pidiendo ya hace 3 años. 3 años. Se nos alcanzaron los borradores y hasta el momento no los han publicado. Seguimos a la espera. O hay grandes lobbies tras ello para que los microempresarios no se puedan asociar y no puedan salir adelante, a pesar de que usted nos dice de que impulsaremos el desarrollo de aglomeraciones productivas y las innovaciones tecnológicas. Minuto adicional, congresista. Desarrollos tecnológicos. Entonces, esto se hace únicamente con parques industriales, señor ministro. A nivel mundial sabemos que esto es importante. También nos dice y nos habla con respecto al tema que a la explotación de los recursos naturales. Los recursos naturales, dice, es necesario también que nuestros recursos sean aprovechados con responsabilidad social
altos estándares en el relacionamiento con las poblaciones vecinas a los proyectos. Pero el presidente Kuczynski, señor Premier, por su intermedio, señor presidente, dictó 5 decretos supremos con respecto al petróleo de la costa norte peruana. Hemos tenido ya un paro el día 27. Usted ha invitado a que se recurra a una mesa de diálogo y los pescadores ya dijeron que no van a ir a esa mesa de diálogo. Lo que quieren es, primero, digamos, de que este decreto supremo